Al despertar una mañana, tras sufrir perturbadores sueños, Gregorio Samsa se vio en su cama transformado en un monstruoso insecto. Esta es quizá la más famosa primera oración de la literatura moderna, y es curioso pensar cómo su protagonista ya se presenta condenado a sufrir. Gregorio Samsa es condenado por su creador, quien tal vez intentaba castigarse a sí mismo a través de sus palabras. Un hombre atormentado por infinitos miedos y quien siempre se asignó el papel de culpable, como bien se refleja en todo su escrito. En este capítulo, el Tour de los Libros orgullosamente presenta a uno de los escritores más importantes de nuestra era, donde a través de sus obras más relevantes compartiremos la vida, los amores, los miedos y tormentos de Franz Kafka. No cabe duda de que Franz Kafka es uno de los autores más reconocidos de la literatura universal. Fue capaz sin quererlo de dar lugar a una narrativa que refleja la ausencia de identidad y hasta de voluntad propia dentro de una realidad opresiva, en medio de un mundo convulsionado e incierto, y fue capaz de exteriorizar todo ese terror interior a través de su escritura. Pero antes de profundizar en su literatura, se hace necesario conocer el mundo dentro del cual vivió. Kafka fue un judío de Praga, nacido en medio de una tradición judía de cuentistas habitantes de guetos en 1883. Esta ciudad aún era parte del imperio austrohúngaro, y en ella se mezclaban numerosas nacionalidades, lenguas y orientaciones sociales y políticas. Kafka nació checo, pero se crió en una familia germanoparlante. Es decir, tenemos a un judío identificado con la cultura alemana, y en ese tiempo el nacionalismo checo se oponía al dominio alemán. Los alemanes miraban en menos a los checos y todos, por supuesto, odiaban a los judíos. Si bien Kafka nunca fue un judío practicante religioso, se sintió atraído por el hasidismo, el que sin duda influyó en su relato debido a su aspecto místico y antirracional. Ya que siempre se vio atraído por lo mágico de las historias, como las del teatro Yiddish que siempre visitó cuando niño. Sin embargo, el antisemitismo en Praga se hacía cada vez más insostenible, y a los judíos se les atribuían los horrores más inimaginables, e incluso el vampirismo. Es así como casi todos los judíos de la época absorbían la amenaza diaria del antisemitismo y la interiorizaban lanzándola contra sí mismo, y Kafka no fue la excepción. Su literatura suele encontrarse entre la melancolía y la autohumillación, junto con el terror y la amargura. Aún así, los factores que pudieron haber formado el mundo interior de Kafka, quizás ni siquiera él mismo los conocía. Pero toda su obra gira alrededor de su capacidad para reprimir su temor hacia los demás y volverla contra sí mismo y no contra la fuente que lo originaba. Y si queremos hablar de por qué Kafka escribió lo que escribió, no podemos dejar de hablar sobre la relación que tuvo con este hombre, Hermann Kafka. El temor que el escritor sintió toda su vida frente al poder superior tiene su raíz, su origen en su padre. Nunca se rebeló, vivió la mayoría de su vida con sus padres, y ese miedo, ese temor, lo transformó en autohumillación, enfermedades psicosomáticas, dado que no fueron pocas las veces las que su padre lo hizo sentir como un fracaso, una desilusión, un insecto. Cuando yo lo leí cuando chica, así es como el típico, uno de los clásicos que te hacen leer en el colegio. Entonces tengo como las imágenes, como que todavía vienen a mí esas mismas imágenes que tenía en mi mente de cabra chica, así como imaginarme al bicho,
imaginarme como la situación que pasaba, así como con la familia, que nadie sabía qué pasaba, y él también así como sintiéndose extraño, ¿no es cierto? Y siempre como que tengo imágenes creo que hay como una escena, algo tiene, no recuerdo bien ahora, pero así como mucha comida debajo de la cama, y siempre que recuerdo la metamorfosis, lo primero que se me vienen a la mente son esas imágenes que yo tenía cuando chica al imaginarme, o sea, era como las imágenes que se me venían al leer el libro, es como eso más que nada lo que todavía retengo de la metamorfosis. El primer testigo del cambio de Gregorio Samsa fue, junto a su familia, su jefe en la oficina en la que trabajaba, quien se había acercado hasta su casa porque era la primera vez que Gregorio no iba. Era un comerciante y gracias a su trabajo mantenía a toda su familia. Tras verse como un insecto, su principal preocupación no fue su salud o su monstruoso estado, sino que su trabajo. Sin embargo, la transformación no había terminado y jamás lo haría. Rápidamente tuvo que acostumbrarse a su nuevo cuerpo y también a la idea de que su presencia causaba repulsión en los demás. Se alimentaba de quesos añejos y verduras podridas que su hermana dejaba en una hoja de diario, comida que antes habría considerado incomible. Lo único que Gregorio deseaba era hacer todo lo posible para que su familia olvidara aquel desastre que los había conducido a un estado de desesperación. Cada vez que los oía mencionar la necesidad de ganar dinero, sentía vergüenza y dolor. Su mundo se alteró completamente. Comenzó a perder la vista y ya no reconocía lo que había tras la ventana de su habitación. Se escondía de sus seres queridos, en especial de su hermana, para ahorrarle un mal momento. Desde el primer día de la nueva vida de Gregorio, su padre pensó que solo se le podía manejar con la mayor severidad, por lo que un día, tras un accidente que sufrió su madre, al ver el estado en que se encontraba su hijo, este comenzó a arrojar violentamente manzanas a Gregorio. Una de esas manzanas se hundió en la espalda de Samsa. Transcurrió un mes de este suceso. Gregorio no podía moverse debido a su herida. La manzana se podría en su espalda y estaba cubierto de polvo. Su hermana, a quien alguna vez había amado tanto, ya no se tomaba la molestia de limpiarle el cuarto. La familia tuvo que alojar huéspedes para ganar algo más de dinero y para mantenerlos cómodos. La habitación de Gregorio se transformó así en una sucia bodega. Una noche, los huéspedes pidieron a Grete tocar el violín, y al oír esta hermosa música, Gregorio se arrastró hasta la sala. El impacto de ver semejante atrocidad hizo que los huéspedes dejaran la casa inmediatamente, lo que desencadenó la rabia de Grete, quien gritó para deshacerse de su hermano. Gregorio pensó en su familia con ternura y amor. Con más fuerza aún que su hermana, se aferró a la idea de que debía desaparecer. Permaneció en un estado de apacible meditación hasta que el reloj de la iglesia dio las 3. Cuando los primeros rayos del alba despuntaban detrás de la ventana, su cabeza se hundió en el suelo y de sus fosas nasales escapó el último aliento. Por la mañana, la mujer de la limpieza encontró su cadáver y al deshacerse del bicho, la familia comenzó a respirar un aire nuevo. Se había restablecido la armonía de la naturaleza. En algún pasaje de Cartas al Padre, Kafka manifiesta que muchas veces se sintió como un insecto al lado de su padre, como un ser insignificante frente a su padre y también frente a otras fuentes de autoridad que tuvo que enfrentar durante toda su vida. Para Gregorio, la condición de insecto significa sobre todo incapacidad de comunicación. Su cuerpo no le responde y no puede articular su voz. En el interior, Gregorio sigue siendo el mismo, pero su cuerpo es un obstáculo para poder interactuar con los demás. Es decir, está reducido solo a su interioridad, encerrado en su caparazón. Sin embargo, antes de la transformación, tampoco podemos decir que Gregorio Samsa era una persona libre. Estaba atrapado en una rutina de trabajo que le disgustaba, la que mantenía principalmente por la obligación que sentía por su familia. Tal parece ser, por tanto, que al transformarse en un insecto, se hace evidente, se hace real lo que antes era solo metafórico. Con esto, Kafka también nos invita a reflexionar
en la miseria de la época en que vivió y en la que también vivimos hoy en día, en donde la organización racional del trabajo que debiese contribuir a la realización del ser humano se ha convertido en una prisión imposible de romper. Kafka nunca dejó de transformarse en diversos animales, como en su cuento La madriguera, donde él, como un topo, es perseguido por un enemigo interior. De hecho, Kafka buscó muchas formas para terminar con su vida debido a sus propios demonios. Era hipocondriaco, sufría de insomnio, dolor de espalda, problemas respiratorios y problemas alimenticios. Pero esto no era suficiente para librarse de su padre. Es por eso que desde 1912 Kafka juega con otra vía de escape: casarse y crear su propia familia. Su primera mujer fue Felice Bauer, con quien mantuvo correspondencia por 5 años, pero con la que solo estuvo en persona unas pocas semanas. Su trabajo también servía para aplacar a su padre, y como trabajaba de día, debía escribir de noche en el pequeño departamento donde vivía con sus padres y su hermana. Así que para escribir caía en una especie de autohipnosis o emigración interior que lo apartaba del mundo. Una de esas noches, Kafka escribió la oración que probablemente da origen a todo lo kafkiano y una de las frases más memorables de la literatura moderna. Seguramente alguien estuvo diciendo mentiras sobre Joseph K., puesto que, sin que hubiera hecho nada malo, una mañana lo arrestaron. El proceso de Kafka es un thriller porque de la primera página uno queda atrapado y solamente uno quiere saber lo que va a suceder después. Uno está sujeto a una expectativa, a un suspenso. Y lo que a mí me parece impresionante y tal vez la mayor lección del proceso es que ese thriller lo hace por vía de pervertir la lógica del thriller. Por un lado, niega completamente la acción. Uno siempre supone que uno mantiene el suspenso por vía de hechos que se suceden unos a otros. Y aquí no tiene ninguna importancia. De hecho, uno lee capítulos que quedaron sin terminar, como la visita a Elisa o la visita a la madre, y daría casi igual si estuvieran adentro o no, porque uno queda atrapado por la atmósfera, más que por los hechos que suceden. Y esta negación de la acción me parece muy contemporánea, ¿no? De algún modo uno en el libro está permanentemente leyendo un pensamiento hablado, más que hechos. Y además de negar la acción, lo que me parece fundamental es que, al contrario de las novelas de género, como la novela negra, la novela de detectives, aquí no se trata de perseguir a un culpable, sino que más bien de ver si finalmente se salva el inocente. Un día cualquiera, Joseph K. despierta en su habitación custodiada por 2 vigilantes que lo arrestan sin darle motivo alguno. Así comienza su proceso. En medio de toda esta injustificada situación, un tío de K, que se había enterado de que su sobrino estaba acusado, le solicita a un abogado enfermo del corazón que tome su caso, pero este solo se preocupa de cobrar sin hacer nada. Entonces Joseph decide pedir ayuda a un pintor y luego a un sacerdote que le explica a través de una parábola su situación. Un hombre de campo llega a ser recibido por la ley, la que es custodiada por un portero que no le permite ingresar en ese momento, pero que luego podrá hacerlo. Pasaron los años, pero el hombre jamás pudo entrar. Al final, ya a punto de morir, preguntó: «Todos necesitan de la ley. Entonces, ¿cómo es posible que en todos estos años nadie, excepto yo, haya pedido permiso para entrar?». A lo que el portero responde: «Nadie más podría entrar aquí porque esta puerta fue hecha solo para usted». Y tras decir eso, cerró la puerta. Una noche, 2 hombres van a buscar a Joseph K. No hay protesta ni tampoco comprensión al hecho. No hay heroísmo alguno. Caminaban los 3 formando una entidad única, una entidad que solo podría estar formada por la falta de vida. Llegan a un campo, frente a una pequeña cantera, despojaron a K de sus ropas y le muestran un cuchillo en el que se supone Joseph debía suicidarse. Pero no lo hizo, sino que miró hacia la parte superior de la casa que había frente a la cantera. Justo en ese momento se abrió una ventana de golpe y una silueta se asomó estirando los brazos. ¿Quién era? ¿Un amigo? ¿Alguien que se preocupaba por él? ¿Alguien que quería ayudarlo? ¿Había objeciones en su proceso que no se plantearon? ¿Dónde estaba el juez?
¿Dónde estaba el tribunal superior al que jamás había llegado? Alzó las manos y extendió todos los dedos, pero mientras las manos de uno de los hombres se cerraban alrededor de su cuello, el otro clavó el cuchillo en su corazón y observaron cómo llegaba el momento decisivo, como si la vergüenza de todo este hecho tuviera que sobrevivir a la muerte. Como un perro, fue lo último que dijo Joseph K. Iniciado en 1914 y jamás terminado, el proceso es quizás la obra más famosa de Kafka, y se dice que de él surge el concepto kafkiano, una condena sin motivo que nos invita a una búsqueda desesperada de aquello que causa la condena. Lo kafkiano es aquello que transforma la realidad en lo irreal, y a diferencia de la literatura clásica, donde el castigo se acepta por el peso de la culpa, Kafka transforma este paradigma anteponiendo el castigo a la culpa. Es decir, el castigado no puede soportar lo absurdo del castigo e intenta encontrarle una justificación. Entonces, a través de eso, uno se siente muy identificado con el personaje. Uno lee y uno es Joseph K. Todos somos K hoy, hace 50 años, y lo va a seguir siendo. Porque todos nos sentimos inocentes, de algún modo oprimidos, con un sistema que cada vez se entiende menos. Como que siento que Kafka, principalmente con esta novela, inventa el siglo XX, que ya estaba ahí, y el XXI, en la complejización de las estructuras sociales, políticas, y en la imposibilidad absoluta de entenderlas o de poder operar en ellas. Y lo hace por vía de un género dándolo vuelta. Y ese dar vuelta, eso de que la literatura sea el pensamiento escrito, la divagación desde un pensamiento a otro, uno, si lee se fija en el detalle estructural, está escrito en tercera persona, como casi toda la narrativa del siglo XIX, pero más que un narrador omnisciente, es un narrador que tiene acá muy presente, un narrador que luego llamaríamos del libre indirecto, en que las operaciones de pensamiento, las preguntas, empieza en la última página del libro cuando está a punto de matarlo, y hay muchísimas preguntas del protagonista. Son claramente dichas a través de él. Todo el tiempo estamos viendo de manera ágil la narración a través del protagonista. Y eso también es una manera de narrar que hoy es completamente actual, sea en primera o en tercera persona, que uno ve a través de él. Y en esta construcción de atmósfera, que hacen para mí tan importante también la novela, él lo hace a través de no dejarte, de no soltarte como lector. Cada uno de los párrafos son larguísimos, las frases son larguísimas, y después de cada frase muy larga en que operó una construcción de una atmósfera, una rarificación de una sensación aparentemente realista, tira una o dos frases cortas que te instalan sucesos fijos. Entonces, cada vez que uno se está perdiendo, de algún modo tira las mínimas muletas con las cuales uno se puede sostener en qué está pasando. Y esas manifestaciones de estilo también para mí son relevantes. Y de algún modo estas dos cosas que te estoy contando, ¿no? Como el anti-thriller y esta manera de narrar empática, en la cual construye una especie de angustia abstracta, ¿no? Es una angustia existencial, una angustia que no sabemos bien de qué viene, aunque lo estén arrestando, ¿no? Pero desde ahí es permanentemente una angustia de no entender, de cómo ser un desarraigado en el mundo, de estar aislado de los ejes de sentido, ¿no? Con un mundo post-religioso, post-búsqueda de nacionalidad, etc. Se dice que cuando Kafka leía a sus amigos fragmentos del proceso, se reía descontroladamente. Manejaba un gran sentido del absurdo, de la absurda realidad que vivimos a diario. En el libro podemos ver la falta de humanidad reflejada en los procesos judiciales o en todo tipo de burocracia. Pero lo principal ocurre dentro de Joseph K. En su angustia, en su desesperación, vemos principalmente lo kafkiano de la situación. Para el escritor checo Milan Kundera, lo kafkiano es este laberinto que genera la necesidad de culpa o de una explicación que alivie la ansiedad, porque es mejor ser culpable que no saber. Para Kundera, esta absurda situación gatilla la autoculpabilización. Es lo horrible de lo cómico. La horrible situación de Joseph K. es lo que la hace cómica, y por eso Kafka se reía. Tras la Primera Guerra Mundial las cosas cambiaron. Praga ahora era parte de Checoslovaquia y los judíos fueron víctimas de feroces ataques y muchos de ellos partieron hacia Palestina,
De hecho, Kafka fantaseó con esa idea hasta el final de sus días. En 1919 conoció a Milena Jesenska, su única novia no judía, y tuvo un papel significativo en su vida, que se percibe en sus cartas, que no son como las que le enviaba Felice, ya que las cartas a Milena eran directas, más simples, y no literatura disfrazada de amor. Pero pese a esto, Kafka sabía que nunca vivirían juntos. En su vida personal, las mujeres también fueron un refugio que lo protegía de su padre. En esta tarea tuvo un rol importante su hermana menor, Otla. Durante las primeras etapas de su tuberculosis, Kafka vivió con su hermana en una finca y durante un tiempo soñó con dedicarse al cultivo de papas o con ir a Palestina. Aún así, pese a la distancia y a las distintas formas que Kafka utilizó para aplacar la tortura que su padre significaba para él, nunca pudo hacerlo. Y cuando estuvo claro que estaba destinado a la escritura, intentó hacérselo saber. Kafka es un escritor que siempre me ha llamado mucho la atención. Me he sentido como muy atraída por la personalidad, no tanto como por sus obras, sino que como por su vida. Por eso creo que Carta al Padre es un texto que me llega quizás más que las otras obras de Kafka, porque no fue concebido como una obra, sino que es realmente una carta que él le escribe a su papá. Kafka es capaz de expresar lo que él realmente siente por su padre. A Kafka siempre su papá siempre fue una figura a la que él le tuvo mucho miedo, y de hecho así parte la carta, como tú una vez me preguntaste por qué yo te tenía miedo, o algo así dice la primera frase, y él era tanto el miedo que sentía por su papá, que no es capaz de expresarlo cara a cara. Entonces lo que él hace es escribir, ¿no es cierto?, lo que realmente le hace sentir su papá. Primero está él parte como por la diferencia física, ¿no es cierto?, porque el papá es un hombre grande, corpulento, y luego por lo que a él le gustaba hacer, ¿no es cierto?, que si bien estudió leyes, él nunca fue muy feliz siendo abogado, sino que lo que a él realmente le gustaba era escribir. Y el papá, obviamente, eso no era del agrado de él, y Kafka siente que en todas las actividades que el papá lo alienta, son cosas que a él realmente no le interesan. Y también el papá, era una persona muy súper fría, como muy poco afectiva, y también que era muy duro en cómo lo educó. Entonces también Kafka tiene muchos traumas de infancia, así como por ejemplo sale en el texto que él una vez estaba pidiendo agua y pide agua repetidas veces, y el papá así como se le acaba la paciencia y llega y lo pesca y lo saca al balcón y lo deja fuera del balcón, en vez de haber tenido quizás una actitud, no sé, un poco más cariñosa, haberle dado un vaso de agua, si era tanto lo que pedía. La relación con su padre era tan compleja que si éste se quitaba los tirantes para castigarlo y a último momento se arrepentía, Kafka sentía que quedaba en deuda con él. Asimismo, era el escritor el que sentía remordimiento cuando su padre maltrataba a sus trabajadores. Sin duda, Kafka era incapaz de entregar esa carta él mismo, por lo que encargó esta tarea a su madre, quien al ver el contenido cambió de opinión y devolvió la carta a su remitente. La carta jamás llegó a manos de su padre. Finalmente, la tuberculosis lo obligó a retirarse de la compañía cuando tenía 39 años. Sin embargo, en los últimos meses de su vida encontraría una extraña paz. En 1923 se mudó a Berlín con Dora Diamant, una joven de 19 años, que junto a Kafka soñaban con abrir un restaurante judío en Tel Aviv, donde el escritor trabajaría como camarero. Pero lo cierto es que Kafka pasó sus últimos meses en la pobreza absoluta, en medio de una tormenta histórica a punto de desencadenarse. Su enfermedad pasó su laringe
y este solo podía comunicarse mediante notas escritas. Hacia el final, insistían que le dieran morfina para el dolor, hasta el día 3 de junio de 1924, en que abandonó este mundo. En su nota necrológica, Milena se refirió a él como un hombre condenado a mirar el mundo con una claridad tan cegadora que éste le resultó insoportable y se encaminó hacia la muerte. Gran parte de su obra fue publicada sin su consentimiento y los manuscritos que Dora tenía fueron quemados por los nazis en un allanamiento que se hizo en su departamento en Berlín. Sus 3 hermanas y Milena murieron en los campos de concentración y probablemente si Kafka hubiese vivido, ese habría sido su destino también. Pero Franz Kafka no era solo oscuridad. Quienes lo conocieron lo declaran como una persona jovial, vitalista, alegre y divertida. Entonces, podemos decir que la personalidad de Kafka no se deja atrapar por el cliché de lo kafkiano. Yo creo que Kafka es visto como una persona muy triste siempre, como una persona muy oscura, pero yo siento que Kafka, obviamente, él era un ser humano como todos nosotros y obviamente que hubo momentos de felicidad para él, ¿cachai? Entonces hay una historia que a mí me gustaría rescatar, que es una historia que tiene que ver con una muñeca. Él, cuando estuvo, ya era como en el último año de su vida, él estaba muy enfermo con su última polola, con Dora, estaban los dos en Berlín y estaban en un parque. Entonces él ve llorando a una niña desconsoladamente y él como que no se pudo resistir a saber por qué la niña lloraba con tanta pena y se acerca y le pregunta y la niña le responde que está llorando así con mucha pena porque se le perdió una muñeca y él quiere consolarla y lo que hace para consolarla le dice: ¿sabes qué? No te preocupes, tu muñeca está bien porque me escribió una carta. Entonces le dice la niña: ¿pero y dónde está la carta? Y le dice: no te preocupes, yo ahora no la tengo conmigo, pero yo mañana te la voy a traer. Entonces Kafka regresa al otro día al parque con una carta, escribió durante la noche una carta, haciéndose pasar por una muñeca, relatando que ella estaba bien, que estaba de viaje, y vuelve al parque y se la lee a esa niña. Y obviamente la niña ahí ya se le pasó la pena al saber que su muñeca estaba bien, que estaba de viaje, y Kafka se da el trabajo de visitar a esta niña en el parque durante 2 semanas y escribir cada día una carta que supuestamente le enviaba la muñeca y se la leía a esta niña un poco para que fuera como pasando la pena por haber perdido su muñeca. Entonces vuelve día tras día, todos los días con una carta nueva, relatando las aventuras de la muñeca, ¿no es cierto?, que andaba viajando, que lo estaba pasando bien, que estaba conociendo mucha gente, hasta que al final, obviamente ya después de tantos días, Kafka, no sé, quizás no estaba en condiciones de seguir escribiendo más cartas y le hace saber a la niña que la muñeca se casó y que ahora estaba muy feliz y que a partir de ese momento, ya como estaba casada y tenía quizás como otras cosas que hacer, ya no iba a poder seguirle enviando cartas. Entonces así termina esta historia que para mí significa, o yo la interpreto también como eso, así como que ya Kafka no es esta persona tan oscura que todo el mundo interpreta, que todo el mundo ve, que utilizamos también el adjetivo como kafkiano para todo lo más surrealista, lo más enredado, lo más, no sé, como lo más como oscuro, así como con mucho entramado, así como con mucho caldo de cabeza, como que uno así como lo relaciona a Kafka. Y para mí esta historia representa como lo opuesto, así como que hubo momentos de alegría en su vida, que él también tenía una imaginación no solamente para escribir relatos
no sé, oscuro y también muy denso, sino que también para hacer feliz una niña. Y si analizamos a Kafka bajo este prisma, nos podemos dar cuenta que su visión en las obras tampoco era totalmente fatalista. En la misma Metamorfosis nos podemos dar cuenta que tanto Gregorio Samsa como su familia se redimieron. Gregorio al morir deja una vida miserable y rutinaria, y su familia, que siempre había dependido de él, se reencuentra en el trabajo y la colaboración. No lo dejan pasar, porque él está pidiéndole permiso a muchísima gente y no lo dejan pasar. Y él no tenía que pedirle permiso a nadie, tenía que simplemente pasar. Creo que esa es la lección más grande, ¿no? Como que Kafka te dice, bueno, ya te dije, pasa.